Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una práctica del potenciómetro. Aquí les muestro el siguiente potenciómetro. Es un potenciómetro, vamos a buscar su valor. Dice aquí 50K. Quiere decir que nosotros vamos a poder variar el valor de la resistencia de este potenciómetro entre un valor de 0 y 50.000 ohms. ¿Sí? Hay potenciómetros de 10K, otros de 5K. Ya es cuestión de buscar el que uno requiera. Vemos que tiene 3 pines. Estos pines están enumerados como 1, 2, 3. Y es muy importante cómo conectemos nosotros el potenciómetro, ya que es muy importante utilizar el pin central para poder variar el valor de ese potenciómetro. Les comento. El potenciómetro funciona como dos resistencias en serie, ¿sí? Si nosotros usamos el pin 1 y el pin 2 del potenciómetro y medimos, vamos a encontrar un valor de resistencia. Y si medimos entre el pin 2 y el pin 3, vamos a encontrar otro valor de resistencia, ¿sí? Y la suma de las dos resistencias, es decir, la resistencia entre el pin 1 y el pin 2 y la resistencia entre el pin 2 y el pin 3, la suma de las dos nos debe dar el valor total del potenciómetro, que en este caso es 50.000 ohms, 50K. Si nosotros no utilizamos el pin central, no vamos a poder variar el valor de resistencia de este potenciómetro. Vamos a hacer la prueba, vamos a utilizar el multímetro para poder medir el valor de resistencia. Aquí tengo el multímetro. Sabemos que tiene las dos puntas, la roja y la negra. Lo que voy a hacer para facilitar las mediciones, voy a utilizar caimanes. Este caimán lo pongo en la punta roja del multímetro y el otro extremo lo voy a poner en el potenciómetro. Luego, el caimán negro lo voy a poner, en la punta negra a un caimán amarillo y vamos con el otro extremo a medir el potenciómetro. Bueno, entonces los extremos del caimán lo voy a poner entre el pin 1 y el pin 2. Primero entre el pin 1 y el pin 3. ¿Sí? Vemos aquí que no estamos utilizando el pin central, solamente estamos utilizando el pin 1 y el pin 3. Si nosotros hacemos esto y medimos y queremos variar, no vamos a poder variar el valor de la resistencia, ya que la variación se da en el pin central. Aquí tengo el multímetro, vamos a ponerlo para medir resistencia en esta parte. Como el valor del potenciómetro es 50.000 ohms como máximo, tenemos que ponerlo entre 20 y 200K, porque 50K está entre 20 y 200, por lo cual lo voy a poner aquí la perilla del multímetro. Vemos que me está midiendo 46.2, pero si giro el potenciómetro no vamos a poder variar el valor de la resistencia. Observa, yo estoy girando el potenciómetro, pero el valor de la resistencia no está variando, ya que la variación necesita el pin central. Para poder variar el valor de resistencia tenemos que utilizar el pin central conectado con cualquiera de los otros pines. El pin central con el pin 1 o el pin central con el pin 3. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el pin 1 y el pin 2. Aquí ya estoy utilizando el pin 1 y el pin 2, no sé si se alcance a distinguir bien, pero estoy conectando en los caimanes que están conectados al multímetro el pin 1 y el pin 2. Ahora sí, si empiezo a girar la perilla, estoy incrementando el valor de la resistencia, pero si lo giro a la izquierda, estoy disminuyendo el valor de la resistencia. Lo estoy disminuyendo y ha llegado a 0. Quiere decir que entre el pin 1 y el pin 2 estoy midiendo un valor de 0 de resistencia. Por lo cual, si medimos la resistencia entre el pin 2 y el pin 3, vamos a encontrar 50 kiloohms de resistencia. Aunque como este potenciómetro, cuando medimos inicialmente nos dio un valor de 46 kiloohms, quiere decir que hay una cierta tolerancia, un cierto margen de error, por lo cual los valores no son exactos. Ahora, voy a medir entre el pin 2 y el pin 3 y entre el pin 2 y el pin 3 debe de estar el valor restante, que son 46 kiloohms. Observen, conecté el pin 2 y el pin 3 y estoy midiendo 46 kiloohms de resistencia. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia total del potenciómetro se divide entre el pin 1 y el pin 2 y entre el pin 2 y el pin 3. Si entre el pin 1 y el pin 2 hay 0 de resistencia, entre el pin 2 y el pin 3 va a haber lo restante, que es 46 kiloohms, ¿sí? Y si giro, vamos a poder disminuir, ¿sí? Vamos a poner este potenciómetro
todo a la izquierda. Aquí lo he puesto todo a la izquierda, todo a la izquierda. Y todo a la izquierda me está mostrando entre el pin 2 y el pin 3 46.1 kilo ohms. Si empiezo a girar a la derecha, vemos que el valor de la resistencia entre el pin 2 y el pin 3 va disminuyendo. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, giro a la derecha, pin 2 y pin 3 disminuye su resistencia. Por lo cual, cuando giremos a la derecha, entre el pin 1 y el pin 2 debe de incrementar la resistencia. Porque mientras disminuye en un lado, va a aumentar en el otro lado. Por lo cual ahora vamos a medir entre el pin 1 y el pin 2. Y lo voy a poner todo el potenciómetro, todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Y todo a la izquierda. Y ahora vamos a empezar a medir entre el pin 1 y el 2. Voy a girar a la derecha y a la derecha entre el pin 1 y el pin 2 va incrementándose, tal como lo podemos ver aquí. Va incrementándose y ya llegó al tope. Quiere decir que cuando giramos a la derecha entre el pin 1 y el pin 2 disminuye la resistencia, pero entre el pin 1 y el pin 2 aumenta. Aumenta. Esa es la diferencia. ¿Sí? Giras a la derecha el potenciómetro a favor de las manecillas del reloj. Entre el pin 1 y el pin 2 aumenta la resistencia, pero disminuye entre el pin 2 y el pin 3. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el potenciómetro. Funciona de esta manera, el valor de la resistencia se reparte entre el pin 1 y el pin 2 y entre el pin 2 y el pin 3. Y si ponemos la perilla en el centro, a un nivel medio, el valor de la resistencia del potenciómetro se va a dividir en partes iguales entre el pin 1 y el pin 2 y entre el pin 2 y el pin 3. Y esto funciona como un divisor de tensión también. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros conectamos este potenciómetro a una fuente de voltaje, vamos a suponer que de 9 voltios, vamos a dividir esos 9 voltios entre las dos resistencias. Un voltaje para la primera resistencia y otro valor de voltaje para la segunda resistencia.